¿Y por qué? Básicamente porque para cumplir con uno de los mayores reclamos de la sociedad, como lo es el de la seguridad pública, es menester ampliar el plazo para la efectiva consolidación y maduración de la Guardia Nacional. Y mientras eso sucede, es indispensable que las Fuerzas Armadas continúen apoyando en las labores de seguridad, la cual, como la propia reforma que analizamos así lo mandata, debe ser desplegada en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Compañeras y compañeros, si echamos un vistazo a los 10 estados con mayor tasa de víctimas en México, podemos advertir que de esos 10 estados, 6 están gobernados por la oposición. Y les aseguro que si les preguntan a las y los gobernadores de entidades como el Estado de México, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Jalisco o Chihuahua, entre otros, si desean que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles, la respuesta seguramente será que no. Amigos y amigas, vamos a ir a la reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales. Hoy se aprueba que la iniciativa del PRI donde proponen que la Guardia Nacional y el Ejército estén en las calles hasta el 2028 pasa al Pleno para ser votada. Vamos a escuchar las intervenciones de Damián Cepeda y a algunos morenistas, donde los morenistas le dicen claramente a la oposición que esto ya se hizo un asunto político, porque hoy a ellos no les preocupa la seguridad, lo que quieren es que a este gobierno le vaya mal para así poder ganar elecciones. Esto se los dice el morenista que estamos viendo en la pantalla. Amigos y amigas, vamos a ir a esta discusión porque el próximo miércoles va a llegar al Pleno esta iniciativa. Muchas gracias. Déjeme empezar por el final. Yo voy a votar en contra hoy, mañana, en un mes, en 2 meses y cuando me planteen esta reforma, porque estoy en contra de fondo de lo que plantea la reforma que hoy nos están poniendo a disposición y eso no va a cambiar en términos de, digamos, darle un poquito más de tiempo para analizarla. Lo digo con transparencia y con honestidad. Y déjenme explicar mi razonamiento. Quisiera hacer al menos 3 consideraciones. La primera para mí es muy relevante y me llama mucho la atención que en Cámara de Diputados se mencionó muy poco y hoy también poco y para mí es muy determinante. Déjenme empezar diciendo que respeto el derecho de iniciativa de cualquier partido y el derecho a votar como quiera cualquier legislador. Yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, lo respeto al máximo, pero tengo la opinión, tengo derecho a dar mi opinión de lo que está pasando. El motivo por el cual estamos aquí no es porque se logró un consenso de estrategia de seguridad pública, ni porque se logró un consenso para regular a las Fuerzas Armadas. El único motivo por el cual estamos aquí es porque se usó políticamente la justicia y se logró un acuerdo político entre el gobierno y particularmente la dirigencia nacional de un partido político y se estableció un acuerdo que incluye un ofrecimiento de impunidad. Y por eso estamos aquí. O sea, yo no soy ni fiscal ni juez para condenar anticipadamente a alguien ni para exonerarlo. No estoy diciendo, la justicia se tiene que encargar de ello. Pero cualquier persona que tenga el más mínimo raciocinio en política se da cuenta de qué fue lo que pasó. ¿Qué es público y notorio? Tal cual, público y notorio, sin calificar. Había un ataque brutal en contra de un diputado dirigente nacional de un partido, el PRI. Escándalo tras escándalo, filtraciones de audios, denuncias, amenaza de quitarle su comisión. Se abre un proceso de desafuero contra la persona y milagrosamente ese partido en la Cámara de Diputados presenta una iniciativa contraria a lo que públicamente se había comprometido, que era a no apoyar la militarización del país, votan a favor y se acabó el asunto. O sea,
sin calificar de verídico o no el tema legal. Eso es lo que pasó, pues, políticamente. Y yo no estoy de acuerdo en que se use políticamente la justicia para lograr una reforma, ninguna, pero mucho menos una que va a prolongar la militarización de la seguridad pública en este país. No es digno ni para quien ofreció los votos, ni para quien los aceptó y hizo esa presión. Tiene igual de responsabilidad y es algo sumamente negativo que no debemos de tolerar en México, y yo por eso levanto la voz y lo digo tal cual, porque no debe de pasar eso en México. Prometieron que iban a hacer las cosas distintas. No es válido lograr una reforma constitucional a base de presionar con el uso político de la justicia. Entonces, por ese solo hecho, yo no voy a votar a favor. Me parece indigno y no voy a ser parte de ningún acuerdo que implique un uso de la justicia a placer del gobierno. Dicho eso, paso al tema de fondo. Y en el tema de fondo, pues tampoco no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque lo que se plantea hoy aquí, que pudiera ser debatible, tienen derecho a opinar distinto cualquier otra persona. Lo que acabo de comentar me parece que no, eso es completamente indigno. Esto sí, pudiera cada quien tener su punto de vista distinto. Yo en lo personal creo, y la evidencia nos dice, que ha fracasado estrepitosamente la estrategia de seguridad pública de militarizar más este país. Tiene 16 años, pues, yo no sé, y adrede siempre meto al discurso la aceptación de mi opinión, el fracaso, aun cuando estuvo gobernando mi partido, porque no es un tema de partidos, pues. Yo opino, no estoy hablando a nombre de mi partido, yo creo que fracasó nuestra estrategia de seguridad pública en el último sexenio, y fracasó en el sexenio anterior, y lo que no me cabe en la cabeza es por qué la continúan, ¿no? Cuando prometieron cambiarla. Cuando se dio el debate de la Guardia Nacional, muchos de nosotros estuvimos en la mesa de negociación y se establecieron dos cosas distintas, Una, se dijo, se va a hacer un cuerpo civil, que es la Guardia Nacional, conformado de entrada, porque decían que no había con quién, con la Policía Militar, con la Policía Naval y con la Policía Federal. Eso es una cosa, nada tiene que ver con lo que hoy estamos votando aquí. Es la Guardia Nacional, tiene su propio transitorio, tiene su ruta de entrada, ¿no? Muy bien. Y se dijo, pero como no está lista, vamos a dar chance de que por 5 años las Fuerzas Armadas apoyen, siempre y cuando lo hagan acorde a la resolución Corte Interamericana de Derechos Humanos. Extraordinaria, complementaria, regulada, fiscalizada. Pero cada palabrita de esas es un término que en sí mismo tiene una explicación atrás, subordinada a fuerzas y a mando civil, complementaria a la policía, a la labor principal del cuerpo civil, extraordinaria porque solo en casos extraordinarios se puede usar, regulada porque debió haber existido una ley que regulara cuándo iba a entrar las Fuerzas Armadas, que es lo que deberíamos hacer ahorita, o más allá, regular el 29 constitucional, en momentos de perturbación de la paz pública, de una vez, y decir, en estos casos se puede que entren las Fuerzas Armadas. ¿Pero qué hizo el Ejecutivo? Pues se burló, hombre, de la Constitución. Sacó un acuerdo que está impugnado de una hojita o dos y repitió las palabras. Y luego fue y militarizó la Guardia al 100%. Y luego incumplió el compromiso de fortalecer a las policías estatales y municipales, que viene en otro transitorio. Entonces, ¿de qué se trata? La única razón por la cual existía el permiso de 5 años era para fortalecer un cuerpo civil, si no, no hubiera existido ese transitorio. Y se dijo, es para que puedas conformar una Guardia Civil, pero el presidente abiertamente ya dijo, no quiero una Guardia Civil. Tan es así que acaban de votar, pues, la Guardia Militar. Entonces yo no me cabe como la oposición en la Cámara de Diputados, con todo respeto, respeto su voto, pero pues no lo comparto. Pues ¿qué más evidencia quieres? Que te están viendo la cara. No va a haber Guardia Civil, no va a haber fortalecimiento de policías estatales y municipales con este gobierno. ¿Por qué le das un cheque en blanco para que continúe por una ruta equivocada
que está generando más violencia cuando jamás se está conformando este cuerpo que pudiera hacer la diferencia. Por eso no, por supuesto que no. Y para el presidente, que también trae la confusión que traen aquí, de que este transitorio se trata de la Guardia y que dice, entonces los gobiernos que no quieran se las quito, pues si esto no regula eso, pues no. O sea, la Guardia Nacional es una cosa, que se quede, que se duplique su tamaño, que se fortalezca, pero civil. Y las Fuerzas Armadas que ayuden todo el tiempo posible, pero de manera, en casos extraordinarios, no permanentes. Por último, todavía funcionara, y estos principios, creencias que uno tiene, dirías, bueno, híjole, pues la evidencia me está mostrando algo distinto, vamos a valorar, pero es un fracaso, pues. O sea, traen ahorita, ¿qué? 113,000 elementos la Guardia Nacional, de los cuales casi 100,000 son militares. Bueno, además hay otros 100,000 elementos ayudando. ¿Cuántos homicidios hay en ese sexenio? Más de 120,000, pues. ¿Saben cuántas detenciones es responsable la Guardia Nacional? 8,000. Las Fuerzas Armadas, 6,000. La Policía Federal, esa que patean y la humillan y la desprecian, con 30,000 elementos tenía más detenciones que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional juntas en un año. Lo soltaban como el Chapo. ¿No? ¿Y al hijo del Chapo? ¿Y al hijo del Chapo? Al hijo del Chapo, sí, tu presidente. Al Chapo. Sí, no, ese se escapó. Ese se escapó. Y por mí, si alguien le ayudó, refúndanlo en la cárcel, Félix. Ese es el tema. No cambian las cosas porque esté gobernando alguien distinto. Necesitamos una estrategia distinta. Así es que nosotros ya habíamos mostrado voluntad. Queremos garantizar la paz, pero se requiere un cambio de estrategia de seguridad pública. Un cuerpo civil fuerte, sólido, que combata el crimen organizado, que lo desarticule, que le pegue con inteligencia financiera y fortalecimiento de policías estatales y municipales. No más de lo mismo. Por todos esos motivos, mi voto es en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora María Merced. Muchas gracias, senadora secretaria. Con su permiso, presidentes, compañeras y compañeros senadores. El pasado 8 de septiembre debatimos ampliamente en el Pleno del Senado sobre la constitucionalidad de las reformas a diversos ordenamientos en materia de Guardia Nacional y seguridad pública, que la mayoría tuvimos a bien aprobar y que hoy ya son ley vigente. 11 días después de ese debate, se propone ajustar el texto constitucional con otros fines que son necesarios para el país. Y algunos compañeros de oposición se manifiestan en contra, lo cual respeto, pero no comparto. Y es que esta reforma en lo medular tiene como principal propósito el ampliar por 4 años más el plazo que actualmente prevé el párrafo primero del artículo 5º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. En concreto, esta enmienda plantea ampliar del 26 de marzo del 2024 al 26 de marzo del 2028, para que el presidente de la República pueda disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial. ¿Y por qué? Básicamente, porque para cumplir con uno de los mayores reclamos de la sociedad, como lo es el de la seguridad pública, es menester ampliar el plazo para la efectiva consolidación y maduración de la Guardia Nacional. Y mientras eso sucede, es indispensable que las Fuerzas Armadas continúen apoyando en las labores de seguridad, la cual
como la propia reforma que analizamos así lo mandata, debe ser desplegada en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Compañeras y compañeros, si echamos un vistazo a los 10 estados con mayor tasa de víctimas en México, podemos advertir que de esos 10 estados, 6 están gobernados por la oposición. Y les aseguro que si les preguntan a las y los gobernadores de entidades como el Estado de México, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Jalisco o Chihuahua, entre otros, si desean que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles, la respuesta seguramente será que no. Por ese tipo de razones, el grupo parlamentario del PRI avaló esta reforma en la colegisladora. Y hoy confío que aquí en el Senado de la República se sumen otras fuerzas políticas en favor de México y su gente. Compañeras y compañeros, si lo vemos desde esta perspectiva, una niña o niño requieren de 6 años para culminar la educación primaria y nosotros en el año 2019 visualizamos idealmente que en menos de ese plazo la Guardia Nacional estaría plenamente consolidada y apta para velar adecuadamente por la población. No obstante, hoy vemos que es necesario darles un mayor tiempo para garantizarle a la sociedad mejores escenarios de paz y seguridad. La estrategia que aquí mismo avalamos en el año 2019 en materia de Guardia Nacional va bien y los resultados así lo constatan. Pues conforme al propio dictamen que analizamos, podemos advertir que del año 2006 al 2012, los homicidios dolosos se incrementaron en 192.8% del año 2012. A 2018 aumentaron en 59% y del año 2019 a 2021 esta tendencia disminuyó en 9.1%. Por ello es que votaré a favor de este dictamen, pues creo firmemente en la decidida y valiente labor que diariamente llevan a cabo el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional para salvaguardar la vida, la seguridad y el patrimonio de todas y todos. Es cuanto, senadores y senadoras. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el senador Rafael Espino. Muchas gracias. Muy brevemente, la propuesta de extensión del plazo contenida en el artículo 5º transitorio, creo es un claro reconocimiento del Ejecutivo Federal de ajustar la estrategia de seguridad pública, eso nadie lo está negando. Yo creo que tampoco nadie desea la militarización permanente del país y asumimos que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser, como se consensó en el 2019, de forma regulada, fiscalizada, extraordinaria, subordinada y complementaria, así como lo han señalado también las Cortes Internacionales. ¿Por qué es necesaria la extensión del plazo de 5 a 9 años de apoyo a la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública? Así lo está solicitando el Ejecutivo Federal, quien diagnostica y anticipa que no es suficiente el plazo originalmente planteado. Y es precisamente el Ejecutivo Federal el mejor posicionado, habilitado, informado y capacitado para hacer ese diagnóstico. Entiendo que los resultados ya se juzgarán. Yo, en mi opinión, dada la gravísima situación de inseguridad por la que atraviesa el país, creo es difícil regatearle ese apoyo. 30 años de políticas y números negativos, cambios de rumbo, falta de consenso político en materia de seguridad pública, creación y desaparición de cuerpos policiales y ciertamente cuerpos de seguridad pública que no han estado fortalecidos por muy diversas razones. Y una a la que quiero llamar a consideración es por qué el 80% de la Guardia Nacional está constituida por elementos castrenses. Pues hay una razón económica muy importante, la certidumbre en las prestaciones con las que cuentan
los miembros de las Fuerzas Armadas y que carecen los cuerpos de seguridad pública civiles. ¿Qué incentivo tiene un policía estatal, un policía municipal, para, arriesgando su vida, dedicarse de lleno a las tareas de seguridad pública cuando no tiene acceso a créditos, cuando sus remuneraciones son inciertas, cuando no tiene un servicio médico adecuado o cuando colectivamente no hemos logrado construir una estructura fortalecida que los apoye y que les permita dedicarse a esa tarea tan importante que es la seguridad, la construcción de la paz y de la justicia en el país? Lamento la extrema politización de todo este tema. Ojalá podamos operar más científicamente nuestra función como Senado de la República en actuación con el Ejecutivo Federal y podamos mantener una estricta vigilancia de la gestión de la seguridad pública con transparencia y rendición de cuentas. Yo también, en el análisis de la iniciativa, considero que faltan muchos datos, mas sin embargo quiero dar un voto de apoyo al Ejecutivo Federal porque es el encargado, el titular y al que le anticipo buena fe y buenas intenciones para remediar el tema de la seguridad pública que está tan erosionado y que es el principal problema de este país. Ojalá y se logren más consensos como se lograron en el 2019 y lamento también que ahora se califiquen de horribles políticas públicas cuando hubo un acuerdo anteriormente y creo que como país debemos ser capaces de lograr un acuerdo ampliado, consensado y del cual todos salgamos fortalecidos. Muchas gracias. Gracias. Para finalizar, tiene la palabra el senador Eduardo Ramírez. Muchas gracias, senadora secretaria. Pensé hacerlo en el desarrollo de cerrar la sesión, mi participación. Como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, he tratado siempre de dirigirme no solamente con el respeto a lo que cada uno de sus integrantes expresan, sino también he recogido muchas veces el sentir de ustedes, de todos los partidos políticos. 13 reformas constitucionales me tocaron construir al lado de ustedes. No fue fácil, fueron momentos de álgido debate, de dejar a un lado nuestra militancia, nuestra pertenencia o incluso lo que deberíamos de defender. Así se hizo la reforma a la Guardia Nacional. Se le dio los 5 años de acompañamiento porque la recién creada Guardia Nacional requería del esfuerzo de todos los grupos parlamentarios y debo reconocer que esa fue la postura de varios de los que están aquí. No podemos medir perspectivas políticas. Hoy tenemos un presente. Quizá esta semana vaya a ser muy decisiva para quienes tenemos la responsabilidad de conducir primeramente la construcción de una reforma al artículo 5º transitorio de nuestra Constitución. He reflexionado profundamente el fin de semana y cuando vi la minuta que nos llegó de Cámara de Diputados, quiero decirles que comparto las expresiones de aquí de ustedes. Es una minuta hecha muy rápida. Se habla del enfoque y el respeto a los derechos humanos. Se transcribe solamente lo que está en el 21 constitucional. Se habla de un seguimiento de la Cámara de Diputados y Senadores y también les doy la razón. Pero fue algo que nosotros recibimos. Nosotros en el grupo parlamentario de Morena compartimos la ampliación de la prórroga. En eso sí estamos de acuerdo. Si bien es cierto, tiene un matiz de profundidad política, claro que lo es, como lo dijo Damián Cepeda y como lo dijo el senador Germán Martínez.
Pero eso es una parte secundaria para poder darle seguridad a los mexicanos. No podemos perder el tiempo visualizando una reforma constitucional que solamente beneficia a unos y a otros no. Yo sé que ustedes coinciden en ello. He escuchado las expresiones de la senadora Nancy diciendo sobre los delitos que a veces cometen los integrantes de las Fuerzas Armadas. Pero yo quisiera también expresarles que no son momentos de la historia cuando Francisco I. Madero llegó días antes su hermano Gustavo a decirle que estaban conspirando con el general Victoriano Huerta, Félix Díaz, Bernardo Reyes. No es ese momento, es el que vivimos en el ejército. Sí tenemos generales probos, sí tenemos integrantes de las Fuerzas Armadas, que no fue creado, por cierto, en este sexenio, sino han sido generales que han defendido el honor y la causa que es México. No estamos en ese momento. Pero también tengo solidaridad con lo expresado en este Senado, con quienes incluso piensan distinto a lo que nosotros estamos proponiendo. Es muy delicado que se expresen posiciones políticas en una institución que debe ser una directriz solamente en la defensa de la soberanía nacional. En eso sí lo comparto. Pero yo quisiera convocarlos a una reflexión final. Esa reflexión que aquí nació, incluso ha sido propuesta por la senadora Silvana, discutirlo en otro momento. No nos alcanza el tiempo, ya no nos da. ¿30 días no da? Ya no nos da el tiempo. Tampoco nos da en el 2024 porque ya estamos en vísperas de la elección, seríamos muy ingenuos. Pero definitivamente yo quiero invitarlos a una reflexión. Ojalá y en las próximas horas podamos construir un consenso. De no ser así, siempre vamos a estar abiertos, buscando consensos, y en esta materia yo le pediría a cada grupo parlamentario, mañana martes tendremos nuestras previas, sé su definición política, porque ya nos alcanzaron los procesos electorales, eso es una realidad. Ya estamos en una decisión de proceso electoral. Hagamos un último esfuerzo. Esta será sin duda la última reforma que estaremos discutiendo con urgencia, porque prácticamente hemos agotado nuestra agenda como grupo parlamentario mayoritario, como lo es Morena y sus aliados. Yo les pido que nos llevemos esta reflexión, nos llevemos la noche, nos llevemos parte del día y parte de la tarde para seguirnos reuniendo, abiertos al diálogo como lo hemos hecho. Cuando discutimos la primer reforma de Guardia Nacional, recuerdo que se convocó a un espacio, a dejar en permanente nuestra comisión, y salió el Parlamento abierto. Pero ahora los tiempos ya nos alcanzaron. Ya nos alcanzaron. Entiendo su definición política, su posición, pero espero que me den la oportunidad de seguir con ustedes conversando y haciendo política que le sirva a México. Es cuanto, senadora secretaria. Hemos concluido con la lista de oradores, presidente. Una vez concluida con la lista de oradores, solicito a la secretaria, Pues yo diría. y en su caso recabe la votación nominal de la Comisión de Puntos Constitucionales
y la Comisión de Estudios Legislativos haga lo conducente. Presidente, perdón. Ah, sí, sí es cierto. El Nada voto más si se- particular. Si se puede votar la propuesta Sí, sí, de sí, Silvana, perdón, que la estoy saltando apoyamos dos varios cosas. con el propio discurso, Sí, 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 presidente. sí, sí. Nos han llegado acá la propuesta de la senadora Silvana, que lo hizo en su intervención, darnos un espacio, se tiene que someter a consideración, por lo que solicito a la senadora secretaria someterlo a la consideración de las Comisiones Unidas. Y para que quede constancia que también propusimos lo mismo, Ok, Se senador incluye. Miguel Ángel Mancera también. y otras personas. Pongo a consideración que se dé un corto plazo de tiempo para poder escuchar a los estados y analizar esta propuesta que se nos da. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la negativa, presidente. Ahora le solicito a las comisiones, a través de sus secretarios o sus secretarías, favor de recabar la votación nominal. Se va a registrar el voto particular. Voto particular se nos hace llegar y yo a su vez lo turno a la mesa directiva. Senador Noé Castañón. Sí, el procedimiento es anunciar el voto particular al momento de la votación y en su caso presentarlo a la mesa directiva Es correcto. de la comisión coordinadora. Le tomamos a la Comisión de Puntos y luego a la Comisión de Estudios Legislativos. Gracias. No te vayas, espérate para que veas. Presidente, voy a acusar discriminación y violencia. No me dejo usted ejercer como secretario. Usted, Hago. de estudios legislativos. Tienes que ver el final, todo, es cierto, aguanta. Ya vi. Le solicito de la manera más atenta a manifestar en voz alta el sentido de su voto después de escuchar su nombre. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. A favor del dictamen, es que vengo con Senadora ciprofloxacina, Indira de hermano. Jesús Rosales. En contra. La de la voz en abstención. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima. A favor del dictamen. Senadora Imelda Castro. A favor del dictamen. Senador Gabriel García Hernández. A favor del dictamen y que viva la cuarta discurso. Senadora María Soledad Luébano. Senadora Lucy Mesa. A favor del dictamen. Senador Julián Rementería. Senador Damián Cepeda. En contra, compañera senadora. Senador Claudia Ruiz Massieu. En contra. Senador Clemente Castañeda. En contra. Senador Raúl Bolaños. Senador Joel Padilla. A favor del dictamen, la paz y la seguridad de las mexicanas y mexicanos. Senadora Nancy de la Sierra. En contra y haré llegar el voto particular. Senador José Narro Céspedes. Paso a la votación de la comisión. Sí, Perdón. ¿Cuál A favor es del el dictamen. sentido de su voto? Por la Comisión de Puntos Constitucionales, 9 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Tomaré ahora la votación de la Comisión de Estudios Legislativos segunda. Presidente, senador Rafael Espino. A favor. Senadora Nadia Navarro. En contra. Senador Faustino López. A favor. Senador Félix Salgado. A favor. Senador Eli César Eduardo Cervantes. A favor del dictamen. Senadora Nancy Sánchez. A favor del dictamen. Senador Noé Castañón. Noé Castañón de Movimiento Ciudadano en contra, anunciando y presentando voto particular. Senador Damián Cepeda. En contra. Senador Miguel Ángel Mancera. Contra con voto particular y reiterando la propuesta del plazo. Senador Claudia Ruiz Massieu. En contra y presentaré voto particular. Senadora María Merced González.
A favor del dictamen. Senador Raúl Bolaños. A favor del dictamen. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima. A favor del dictamen. Senador Sergio Pérez Flores. A favor del dictamen. Ok. Por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda son 9 votos a favor y 5 en contra. Ahorita voy. Calma, coita, como dicen en Chiapas, que vamos ganando. Calma, coita. Pues, senadoras y senadores, al haber discutido el único punto en Comisión de Estudios Legislativos Segunda y Comisión de Puntos Constitucionales, les agradecemos sus aportaciones legislativas a cada uno y a cada una de ustedes. Tengan buenas noches y nos vemos el miércoles, mañana, para primera lectura, y de encontrar la mayoría calificada, que estoy completamente seguro que lo vamos a hacer. El día miércoles estaremos votando. Buenas noches a todos.